Hola, muy buen día. Bienvenidos a otra clase de física acústica. Hoy trataremos el tema de sonido. Ya hemos visto hasta ahora cómo se modela matemáticamente el sonido. Vimos una analogía mecánica desde el punto de vista que vimos cómo vibra, ¿cierto? Un sistema masa-resorte, un péndulo. Luego con eso vimos resonancias y lo modelamos como una cuerda y también como un tubo, todo abierto, cerrado. Pero ahora vamos a ver cómo se propaga ahora esa onda específicamente en el aire. Por lo tanto vamos a hablar de sonido. El sonido necesita un medio de transporte. En este caso nosotros estamos hablando del aire, que es un gas. Este gas genera una interacción de las partículas de aire desde la fuente sonora hasta el receptor. Cuando nosotros recibimos esa respuesta sonora, percibimos el sonido y nosotros decimos escuchamos con nuestro instrumento, que es el oído. Pero el oído no escucha de manera lineal. Nosotros decimos que el oído escucha de manera logarítmica. Por lo tanto, todo lo que vayamos a modelar está relacionado con los logaritmos. Entonces, por eso, de repente tenemos que hacer algunas mediciones y expresarlo en función de un logaritmo cuya unidad de medición es el decibel. Cuidado acá, la cantidad física es el nivel de presión, nivel de intensidad, nivel de potencia. Pero la unidad de medición es el decibel. Nosotros cuando hablamos de elementos hacemos referencia a las cantidades físicas. Nosotros cuando hablamos de distancia, la unidad de medición es el metro, pero la cantidad física es la distancia. Cuando queremos comprar algo y vamos a una balanza y colocamos algo sobre esa balanza, por ejemplo manzanas, pues la cantidad física es la masa y la unidad de medición de la masa es el kilogramo. Cuando queremos medir, por ejemplo, qué tan rápido se mueve un objeto, hablamos de la cantidad física que es la velocidad y su unidad de medición es el metro dividido por segundo. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos que hablar desde el punto de vista técnico, tenemos que hacer referencia a la cantidad física y no a la unidad de medida. Una manera de ya ir formando un poco un lenguaje técnico más apropiado es que nosotros vamos a hacer referencia a esa unidad física que más adelante va a ser nuestro nivel de presión, nivel de intensidad o el nivel de potencia de una fuente sonora. Entonces, nosotros, como ya lo mencionaba, no escuchamos de manera lineal. ¿Qué implica eso? Que si yo tengo una señal y a esa señal genera una respuesta S de sonido, cuando yo duplique esa señal, la haga el doble a lo mejor de intensa, no voy a generar en mi oído una respuesta del doble de la señal sonora escuchada. Es decir, no voy a escuchar el doble de fuerte. ¿Por qué? Porque mi oído, según su respuesta en frecuencia, genera que nuestro oído escuche de manera logarítmica. Por lo tanto, por ejemplo, si yo estoy generando una respuesta S y genero el doble, dos veces de esa respuesta, aquí tengo la respuesta S, no voy a escuchar dos veces esa respuesta, el doble de fuerte, no va a pasar. Por lo tanto, si yo tengo, voy a usar este mismo gráfico, una respuesta S, aquí tengo esa respuesta S, cuando yo duplique, si se dan cuenta esta línea, no estoy generando el doble de la respuesta, no estoy recorriendo el doble de esta gráfica. Entonces, claramente, estamos en una escala distinta. Ahora, nosotros desde el punto de vista subjetivo, podemos decir que un sonido puede ser grave o agudo, o eventualmente decir un sonido tiene frecuencias medias o suena de manera distinta. Pero generalmente podemos clasificarlo de dos maneras, graves o agudos. Pero desde el punto de vista de la acústica, no nos sirve que tengamos que categorizar desde el punto de vista subjetivo. Necesitamos datos duros de tal forma de decir esto realmente es un sonido de baja frecuencia, es un sonido de frecuencias medias o es un sonido de frecuencias agudas. Dentro de la altura podemos clasificar dos tipos de tonos. Los tonos puros, que es con los tonos que hemos estado trabajando hasta ahora, es decir, hemos trabajado con una sola frecuencia, por ejemplo 1000 Hz, 2000 Hz, etc. Pero una sola frecuencia, no hemos estado trabajando con sumas de frecuencias. Y los tonos complejos son los tonos que son distintos a los tonos puros. Un tono puro tiene la característica que tiene una forma senoidal. Todos los tonos puros
tienen esa forma. Pueden estar desfasados o no pueden estar desfasados, pueden tener distintas frecuencias, pueden tener distintos periodos, pero todos tienen la misma forma. En cambio, los tonos complejos son todos los tonos que no tienen forma senoidal. Por ejemplo, el ruido. El ruido es una suma de frecuencias cuyo resultado es algo raro. Por ejemplo, yo podría dibujar un ruido de este tipo. Una cosa extraña, no tiene una forma senoidal, no es periódico tampoco. Entonces, ahí tenemos la diferencia gráfica entre los dos tipos de tonos. Un tono puro, como ya les mencionaba, es una sola frecuencia. Dice aquí que es un sonido que está representado matemáticamente por una función sinusoidal, la cual posee una única frecuencia identificable. O sea, yo podría auditivamente, si es que tenemos un buen oído, identificar la frecuencia con solo escuchar ese tono. Y representan el sonido más básico. No puede haber un sonido más básico que este. Es periódico y solo puede obtenerse de manera electrónica o mecánica. No existe en la naturaleza el tono puro. Por ejemplo, el cantar de un ave, ya de un canario, por ejemplo, no es específicamente un tono puro. Se asemeja a un tono puro, pero no es un tono puro. ¿Por qué se asemeja? Porque tiene frecuencias de resonancias, por ejemplo, segundo, primer, tercer armónico. Entonces ya el tener más de una frecuencia genera que no sea un tono puro. Cuidado, para que tengan una idea cómo suena un tono puro, voy a hacer sonar estas tres frecuencias. Si están con audífonos, les pido que bajen el volumen, tengan cuidado, no vaya a ser problema que les genere un poco de molestia. Un tono puro de 1000 Hz suena de esta forma. Eso es un tono puro de 1000 Hz. Por ejemplo, una frecuencia de 2000 Hz sería el doble de la frecuencia anterior, es decir, más aguda. Suena de esta forma. Cuidado, insisto, si están con audífonos, bájenle el volumen a su reproductor. Eso es un tono puro de 2000 Hz. Y un tono puro de 250 Hz, ojo con esto, no todos los computadores van a poder reproducir este tono porque a lo mejor la respuesta en frecuencia de su altavoz a lo mejor es mala. Por ejemplo, mi computador tiene altavoces bastante básicos, por lo tanto suena bastante mal los 250 Hz. Pero si están con un altavoz medianamente de buena calidad, con buena respuesta en frecuencia, van a poder escucharlos, sobre todo si están con audífonos. Así suenan los 250 Hz. Como son 250 y estábamos viendo recién 1000 y 2000 Hz, claramente este tono va a sonar mucho más grave. Entonces podemos decir aquí que tenemos una frecuencia grave, una frecuencia aguda y una frecuencia media. Así suenan los 250 Hz. Entonces, ya que tenemos una idea de cómo suenan estos tonos puros, me imagino que a propósito de todo esto, ustedes se han hecho audiometrías tonales, así que estos tonos puros a lo mejor ya los han escuchado anteriormente, así que espero que haya sido así. Si no, debería quedarles claro que estos son tonos puros con los que hemos estado trabajando. Vuelvo a insistir, no es ruido. Por ejemplo, mi voz está compuesta de muchas frecuencias que están en el rango de la voz, por supuesto, pero tiene frecuencia fundamental, armónicos, y no es o no se puede representar con una onda senoidal. Estos son tonos complejos. Desde el punto de vista electrónico, estos son tonos que se pueden generar con circuitos electrónicos. Esta es una forma triangular, un diente de sierra, una onda cuadrada, y esto es el perfil o respuesta en frecuencia, en este caso de tiempo, de un piano. Entonces aquí, si se dan cuenta, esto es nivel de presión sonora, la amplitud. Recuerden que siempre vamos a hacer gráficos en tornos de amplitud medidos en algo. En este caso puede ser nivel de presión sonora, y para este caso, este ejemplo en particular, es en función del tiempo. Más adelante vamos a ver ejercicios o gráficas que muestren todo esto, pero en función de la frecuencia. Como dice aquí, el tono complejo posee altura definida, podemos decir si es grave, agudo, pero se dicen aproximadamente periódico y no representa una única función senoidal, sino que un conjunto de muchas o infinitas de ellas. Por ejemplo, estas puede ser una suma de frecuencias tal que dé
o genere una forma similar a un diente de sierra. Veamos la categorización de sonidos. Desde el punto de vista de la categorización de sonidos, un sonido con altura no definida recibe el nombre de ruido. Por ejemplo, si ustedes escuchan llover sobre un tejado de lata, para nosotros eso es un tipo de ruido. No podemos decir si es agudo, grave, tiene un rango de frecuencias tal que podemos decir que tiene frecuencias graves, frecuencias agudas, pero no podemos definir el sonido en sí en una sola categoría. Entonces el ruido es un sonido sin altura definida, a diferencia del sonido complejo o el tono puro, por ejemplo, como ya les decía, el ruido del tejado. El otro tipo de ruido es el ruido blanco. Para que tengan una idea de cómo suena el ruido blanco, más adelante vamos a ver cuáles son sus características. El ruido blanco suena de esta forma. Insisto, bájenle un poco el nivel a los audífonos y no les vaya a molestar. Suena de esta manera. Si se dan cuenta, eso es un ruido blanco. Se utiliza bastante para hacer mediciones. También desde el punto de vista fonoaudiológico, algunos audiómetros traen ruido blanco para enmascarar el sonido externo, por ejemplo, o quiero enmascarar un oído mientras genero tonos puros en el otro. Por ejemplo, quiero enmascarar el oído izquierdo para generar tonos puros en el oído derecho y que se mida eficazmente la pérdida auditiva de ese oído. Entonces, ahí tenemos el ruido blanco. Este es, por ejemplo, la categorización o el perfil del ruido blanco en función del tiempo. Si se dan cuenta, tiene una forma extraña. No podemos decir que es periódico. No puedo decir que, por ejemplo, que este punto de aquí se comienza a repetir más adelante. Si ustedes recuerdan el tono puro, yo puedo decir que es periódico porque desde este punto en adelante se repite exactamente la misma forma de onda. Si yo tomo esta forma de onda y la traspaso al otro lado, es la misma. En cambio acá no hay una repetición de la forma de onda. Entonces, claramente no es un sonido periódico. Cuando nosotros queremos analizar un ruido, tenemos que pasar de la función del tiempo a la función de la frecuencia. Eso quiere decir que voy a pasar del tiempo para poder analizar frecuencias. Es decir, que este ruido lo voy a separar en bandas de frecuencia. Eso implica que lo que voy a hacer es separar este sonido de tal forma que me queden solo tonos puros. ¿Cómo lo voy a lograr? Lo voy a lograr con esto, que es un filtro. Un filtro de frecuencias básicamente nos genera un espectro sonoro que podemos tener, en este caso, amplitud medido en decibeles. Aquí estoy, por ejemplo, midiendo nivel de presión sonora, y en el eje X voy a tener frecuencia medido en Hz. Entonces tengo frecuencia de los 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000, 2000, 3000, hasta llegar en este caso a los 8000 Hz. Y me estoy representando cuánto nivel de presión sonora aporta la frecuencia de 125 Hz, por ejemplo. Entonces puedo tener espectros que me indiquen y me entreguen información. ¿Para qué nos va a servir esto? Por ejemplo, ustedes quieren hacer un análisis de voz y quieren buscar la frecuencia de resonancia, la frecuencia, el F0 de una persona para hacer su análisis de voz. Esto no lo van a hacer ustedes calculando, lo podrían hacer si alguien tiene los conocimientos para programar, podría perfectamente generar un programa para que les calcule el F0 y puedan hacer un análisis que ustedes estimen conveniente. Pero, por ejemplo, el programa de análisis de voz Pratt automáticamente lo hace. Ya su algoritmo de programación está diseñado de tal forma que yo ingreso un audio y automáticamente me calcula la frecuencia fundamental y los armónicos. En este caso, cuando hablamos de voz, vamos a hablar de formantes. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando con una única frecuencia, sino que vamos a trabajar con un ruido. Entonces, aquí, como dice esto, la gráfica muestra la contribución de cada componente en frecuencia de un sonido complejo o el contenido de frecuencias de un ruido en el tiempo determinado. Desde el punto de vista de la gráfica, vamos a tener dos tipos de gráficos. Uno es el gráfico del tiempo, amplitud en función del tiempo. En este caso voy a tener una amplitud, generalmente, insisto, medido en nivel de presión en función del tiempo, medido en
segundos y nos da una forma de onda de este estilo. Luego voy a tener el espectro. El espectro me entrega una información parecida, amplitud en el eje Y, generalmente medido en decibeles, y frecuencia en el eje X, medido en hertz. En este caso yo podría decir, este ruido, que es el mismo que tengo al lado izquierdo, tiene mayor presencia de bajos porque tengo mayor amplitud. Las frecuencias bajas están entregando mayor cantidad de energía a mi ruido, y también frecuencias medias. Si se dan cuenta, las frecuencias altas tienen menor amplitud, por lo tanto aportan menor energía. Entonces podríamos decir que este es un perfil de tipo de ruido y podemos hacer el análisis que estimemos conveniente. Entonces vamos a tener esos dos tipos de gráficos: un gráfico temporal que depende exclusivamente del tiempo y un gráfico de espectro que depende exclusivamente de la frecuencia. Aquí hay un ejemplo simplemente para que tengan una idea de cuáles son los rangos de frecuencia, por ejemplo de espectro sonoro de voz, por ejemplo soprano, contralto, cuáles son sus fundamentales, cuáles son el rango de frecuencias, por ejemplo de instrumentos de viento, etc. Eso quiere decir que cuando tengamos una fuente sonora vamos a tener un espectro sonoro cada vez distinto. O sea, siempre que tengamos una fuente sonora distinta voy a tener un espectro sonoro distinto. Veamos los tipos de ruido. Yo ya les mencionaba algún tipo de ruido, pero hay tipos de ruidos que se utilizan bastante para hacer mediciones sonoras. Yo ya les mostraba un tipo de ruido que era el ruido blanco, pero para hacer mediciones sonoras de repente utilizamos otro tipo de ruido. Tenemos tres: el ruido blanco, el ruido rosa y el ruido café. El ruido blanco se utiliza para hacer mediciones de salas acústicas, el ruido rosa también. Veamos cómo suenan estos tipos de ruido y cuáles son sus características. La primera, el ruido blanco. El ruido blanco tiene la característica de que contiene la misma cantidad de energía en todas las bandas de frecuencia. Eso quiere decir que si yo realizo un gráfico de frecuencia en función del nivel de presión sonora, como tengo el mismo valor en todas las bandas de frecuencia, voy a tener una gráfica constante. Eso quiere decir que todas las frecuencias tienen el mismo nivel de intensidad y el mismo nivel de presión sonora, pero como nuestro oído no escucha de manera lineal, sino que hay una especie de filtro que es una especie logarítmica, vamos a filtrar estas bajas frecuencias y vamos a percibir que suena con mayor presencia de frecuencias medias y altas. Nuestro oído automáticamente atenúa esas frecuencias. Por otro lado, el ruido blanco tiene ese espectro en el tiempo. Luego está el ruido rosa. El ruido rosa dice que decae 3 decibeles por octava. Eso quiere decir que si yo hago un gráfico, recuerden, aquí tengo frecuencia, aquí están todas las frecuencias audibles, y si parto con un nivel de presión sonora, recuerden esto medido en decibeles, por ejemplo de 100 dB a 20 Hz, cuando esté en los 40 Hz voy a tener 3 decibeles menos, es decir que voy a estar en 97 dB. En 80 Hz voy a estar a 94 decibeles, eso quiere decir 3 decibeles menos, y así sucesivamente. La duplicación de la frecuencia es una octava. Entonces de 180 paso a 160 Hz y así sucesivamente. Entonces la gráfica del ruido rosa es una gráfica que decae de esta forma. Aquí están las gráficas del ruido rosa y el ruido blanco. Tenemos ruido rosa que decae 3 decibeles por octava y suenan de esta forma. Vuelvo a insistir, si tienen el volumen muy alto, bájenle un poquito porque puede ser que sea un poco molesto. Así suena el ruido blanco. Así suena el ruido rosa. Si se dan cuenta, el ruido rosa, como yo les decía, según la gráfica, tiene mayor presencia de bajos. Entonces escuchamos como que este sonido, el ruido rosa, es más grave, porque tiene mayor presencia de bajos. En cambio, el ruido blanco tiene todas estas frecuencias altas con mayor energía. Por lo tanto, los escuchamos como que fuese un sonido, entre comillas, un poco más agudo. Y por último tenemos el ruido café. Yo les decía que el ruido café
se asemeja a las olas cuando revientan en la playa. Escuchemos. Ahí tenemos la diferencia entre estos tipos de ruido, la clasificación de ruidos, y la próxima clase vamos a ver cómo se miden estos ruidos, cómo yo puedo obtener un valor, qué pasa cuando yo me alejo de una fuente, qué pasa cuando me acerco a una fuente sonora, qué pasa con mi percepción. Entonces, eso es todo lo que tenemos que ver en esta presentación y nos vemos en la próxima.